forma armada, ¿sí? Una guerra, digo yo siempre en todas las charlas, es la peor enfermedad que tiene la sociedad. Un muerto ya no justifica ninguna acción bélica, un herido no justifica una discusión, ¿sí? Siempre está el poder de la palabra, que tiene que ser más fuerte que cualquier otra opción a usar. Ahora sí, metidos en contexto, quiero que sepan que yo tenía 19 años. A los 19 años no había vivido casi nada, era demasiado joven para morir, demasiado joven para vivir ciertas cosas, y bueno, gracias a Dios hoy estoy, puedo hablar con ustedes, así como hay 649 que no están y no tienen esa oportunidad maravillosa. Sí. ¿Vos fuiste a las Malvinas con la Fuerza Aérea o como soldado? No, yo pertenecía al ejército argentino, fui como soldado de infantería. Decime. ¿Cómo era tu relación con los demás soldados, si podría decirse? ¿Qué hablaban? ¿Cómo se comunicaban? ¿O solamente era lo que les mandaban a hacer? No había relación. No, había mucha relación, porque teníamos momentos donde había que limpiar armamento, momentos de hacer guardia, momentos de prepararse para el combate, pero también teníamos momentos de ocio, de recreación, donde hablábamos mucho entre nosotros, y en realidad era lo que nos mantenía con la moral alta, si no creo que hubiéramos vuelto todos más locos de lo que volvimos. Y se hablaba, mira, por un tema que vos fijate que ahora la madre te da un celular y te dicen, por favor, a donde estés, un mensajito. No existían celulares en esa época. Se hablaba de la mamá, se hablaba del papá, del hermano, de la tía, pero de lo que más se hablaba, por un tema de un fallo logístico que tuvo la guerra, era de comida, porque no nos llegaba la comida. Entonces, el imaginario era, hoy tendríamos que estar en tu casa comiendo pizza, hoy comiendo hamburguesa. Nos reuníamos y hablábamos más que nada de lo que era familiar, novia y comida. ¿Y salía el tema de la dictadura, las opiniones políticas o la diferencia? Salía, pero éramos una juventud diferente. Éramos una juventud que, como dije cuando empecé a hablar, no salía a la calle. Entonces no tenía ese conocimiento que hoy, bueno, aparte hoy apretás un botón en cualquier celular y te bajás la información, tendenciosa o no, pero tenés toda la información. Nosotros teníamos la información que nos habían dado hasta los 17 años en casa, que si eras peronista, lo peronista estaba bien, si eras radical, lo bueno era radical, y un año y medio de servicio militar, donde toda la información era la que nos daban los militares, lavándonos un poco la cabeza, ¿sí? Dime. Tengo una pregunta. Dale. ¿Ustedes, los soldados, estaban enterados de lo que decían, informaban los medios de comunicación en ese momento al pueblo argentino? Muy a gatas, porque llegaba la revista Gente, Claro, que era una revista decían de propaganda militar. que decían que estaban ganando todo el tiempo. Claro, que estábamos ganando. Claro. Nos llegaba información de los mismos jefes de tropa, que yo siempre cuento lo mismo, debo aburrir a veces. Yo me acuerdo que el jefe del grupo nuestro decía, nos reunía a la noche y decía, soldados, hoy les hemos derribado 10 Sea Harrier, que eran los primeros aviones que trajeron los ingleses. Le quedan 12 Sea Harrier en el aire. Nos reunía el otro día y decía, hoy le derribamos 14 Sea Harrier, ya eran 2 más de lo que quedaban, y se le quedan solo 23. Yo aprendí que las matemáticas y los militares no se llevaban bien, o que los Sea Harrier se reproducían en el aire. Nunca llegué a saber cuál era la relación. Calculo que las matemáticas y los militares mal llevados. Pero en realidad teníamos esa información. Y de casualidad teníamos cada tanto unas radios que son de museo ahora, que se llaman Spica, fueron las primeras radios así masivas, que nos llegaba una radio uruguaya, Radio Colonia, y Radio Colonia informaba la verdad, porque no estaba, o sea, estaba al margen de la propaganda argentina o de la belicosidad inglesa. ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste que ibas a ir a morir? Mira, el 2 de abril estábamos haciendo en el regimiento
un día normal y nos enteramos por la voz del pasillo, porque la verdad que no sé como un reguero o algo, se corrió que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Nosotros, como estábamos en un regimiento al oeste del Gran Buenos Aires, en Tablada, y éramos un regimiento preparado para el calor, el clima húmedo, nos dijeron que íbamos a ir a Comodoro Rivadavia a reemplazar al regimiento patagónico que, como conocían el lugar, el frío, la inestabilidad de los vientos, íbamos a ir a reemplazarlos y que ellos iban a ir a la isla. El día 9 de abril nos dicen, agarren sus cosas, todo ropa de verano, o sea, ropa como para un clima de 20 grados, por decirte un número. Y cuando llegamos a Comodoro, dijimos, bueno, ¿dónde dejamos los bolsos? Y nos dijeron, en ese otro avión. Nos subieron a un avión sin asientos de aerolíneas, donde casi morimos al despegar porque era más peso que el que soportaba el avión. Llegamos a la isla y bueno, nos recibió la isla un 11 de abril que, casualidades del destino, como ahora, era Pascua. Y dijimos, bueno, un campamento en Pascua, qué buenísimo. La verdad que 19 años, conocemos un lugar que no conoce nadie, duró 20 días esa sensación, buen momento de decir, bueno, el campamento murió a los 20 días. En realidad nos enteramos, perdóname, contestando tu pregunta, ya en un avión en Comodoro Rivadavia, porque de acá pensamos que íbamos a Comodoro y nada más. Cuando volviste de las Malvinas, después de todo, abuelo tenía familia acá. Sí. Ellos, o sea, ¿cómo fue la sensación de volver a los terrestres? Mira, esto fue muy difícil. Por mi condición de judío, vengo de un papá judío que se escapó del Holocausto. En mi casa no se hablaba de lo que había pasado en el Holocausto, ni de cómo se había escapado mi papá, fue cosas que me enteré mucho después. En mi casa, más que abrazarme y tratar de contenerme, no supieron cómo tratarme. Era muy difícil, es muy difícil para cualquiera, para mí, pensar en que mi hijo venga de una guerra, cómo recibirlo. Porque es muy difícil transmitir lo que uno siente y lo que uno vive. La solución de mi madre fue, si Miguel, que era mi papá, no habló y vivió así, no habrá que hablar. Entonces, cuando alguien me preguntaba, mi mamá decía, no le pregunten, déjenlo descansar. Y fue muy difícil para mi mamá enfermó muy mal, se deprimió mucho, le costó mucho seguir su vida, y yo siempre le echo la culpa a la guerra de la muerte de mi mamá, porque mi mamá entró en una depresión que la llevó a un cáncer, ese cáncer la mató, y a mí me dejó vivo la guerra, pero mi mamá no. Cuando se habla esto de contener a las familias, Sí. durante una guerra y todo, ¿cómo te hace sentir tanto desde tu experiencia como otras experiencias si conoces a alguna de tus compañeros? Lamentablemente conozco experiencias, pero de todas las que te puedas imaginar. Se habla de un padrón de 14.000 veteranos de guerra y son 14.000 guerras distintas las vividas. Porque uno llevaba su contexto, llevaba su vida, llevaba su experiencia. Yo era un muchacho de clase media que lo único que me importaba era salir con mis amigos a la esquina a tomar una coca, ir a ver a River cuando podía, perdonen los que no sean de River, y nada, y compartir con amigos, pasear, divertirme. Entonces, cuando yo tengo dos hijos, uno de 16 y uno de 13, que trato de contenerlos desde el cariño, desde el afecto, que es lo que quizás yo sentí que me faltó a la vuelta. O sea, la sociedad no supo cómo tratarnos. Porque no. Hay una canción que se llama La Cigarra, Sí. que dice, cantando al sol como la cigarra, igual que el sobreviviente que vuelve de una guerra. O sea, uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo explicar qué quiere, y la familia no está preparada, nadie. O sea, imagínate vos con un hijo, nadie te prepara para recibir a un hijo tuyo de la guerra. Y más de una guerra como esta que fue horrorosa. ¿Cómo era tu vida cotidiana de la guerra y el ejército?
ejército? No, antes también. Antes del ejército, como te contaba recién, estudiaba, era medio vago para el estudio, o sea, me estudiaba para que me alcanzara, nada más, no era que pensaba, me gustaba más vivir otro tipo de cosas, o sea, me gustaba trabajar, me gustaba buscarle la vuelta a la vida, más que el estudio, lamentablemente. Ahora yo le inculco a mis hijos que estudien y que trabajen cuando tengan ganas. Me gustaba salir, divertirme con mis amigos. Una época muy difícil para salir de noche, mucho más que ahora, porque el poder lo ejercían los militares y los militares te exigían estar con un documento, era pararte contra una pared, revisarte, palparte como si fueras un ladrón, mínimo una vez por semana, aún conociéndote, porque eran policías y militares que estaban en la zona de tu casa, sabían quién eras. Por mi origen judío, vuelvo a repetir, la pasaba bastante mal, y en mi casa, por ejemplo, y en el servicio militar también. El ejército argentino es un ejército marcadamente antisionista. Ahora hay mucha gente que dice, no, ahora cambió, ahora se adaptaron. La realidad es que ahora no es obligatorio y no hay judíos que vayan a hacer el servicio militar. No van a ir a que los traten mal. Entonces no es que cambió, bajó el porcentaje porque hay menos judíos haciendo el servicio militar. Cuando yo lo hice era obligatorio. ¿Seguís en contacto con los que... ¿Con mis compañeros? Hace 10 días fuimos a comer un asado a la casa de uno de ellos y éramos 70. Mínimamente 2 veces por año nos juntamos. En realidad se vuelve a vivir lo mismo que era el servicio militar. Nos une la guerra. El servicio militar no era que nos unía y éramos todos amigos. O sea, vos estás en un curso donde tenés intereses con un grupo de chicos, no con todos. Pero si van a comer, comen todos juntos. Esto es lo que pasa en las reuniones nuestras. Vamos, charlamos, nos divertimos, pero bueno, volvemos a armar los mismos grupos que se armaban cuando teníamos 19 años. O sea, eternamente jóvenes. ¿Y hablan de lo que pasó en las Malvinas cuando hacen estas reuniones? Hay muchos que sí y muchos que no. Yo trato, en mi experiencia personal, de charlar de mi vida, de cómo van mis hijos, a qué se dedica mi señora, qué hago yo con mi vida. Malvinas fue una etapa y va a seguir siendo una etapa muy importante. No hay día que yo no recuerde Malvinas. Es un dolor y una herida que no se cura fácilmente, quizás no se cure jamás, pero uno trata de salir adelante y de buscarle una vuelta desde lo humano. Hay gente que necesita hablar constantemente de Malvinas, va a esas reuniones vestidas como si fueran soldados, ¿sí? Van hasta con medallas colgadas y nada, se respetan. ¿Y cómo fue esto de salir adelante? El día de ver a tus hijos. El día adelante y... ¿Qué me dijiste en la segunda parte? De llegar adelante, de salir de ese lugar donde viviste con una mentalidad después de una situación al día de hoy. Mira, a mí me costó más de 20 años poder hablar de Malvinas. Había gente que no sabía que yo había estado en la guerra. Te cuento anécdotas estúpidas, o sea, yo iba a jugar a la pelota con mis amigos y si me caía, decían, no, este flaco. Y si yo pegaba una patada, decían, guarda, pues te está loco, mira cómo pega. O sea, siempre la culpa era de que yo había vuelto loco. Entonces a mí me costó muchísimo hasta conservar el grupo de amigos, muchísimo. Me mantuvieron sin hablar en casa, como te decía antes. Entonces yo tuve que hacer un trabajo interno muy, muy grande. Me buscaron otros excombatientes que éramos muy amigos en el servicio militar y que creyeron que por mi vivencia en Malvinas yo me había suicidado, por todo lo que yo había sufrido y me había pasado. No, yo preferí ocultar y nada, y dejar que las aguas bajen. Cuando de repente aparecieron 2 cosas que marcaron mi vida, que son Agustín y Fabricio, mis 2 hijos, y yo quise ser padre. Yo me di cuenta de que no estaba siendo un buen padre, busqué ayuda, no tenía contención en lo inmediato, busqué ayuda desde lo psicológico, y entre algunos periodistas que escribieron mi historia en Malvinas y mi terapeuta, que es una diosa total, que me dio del alta y odio que me haya dado del alta porque la extraño, y mis hijos, que son mi sostén de todos los días,
porque son el sostén mío de todos los días, pude llegar a lo que soy hoy, pude llegar a hablar, creo que he salido adelante, sí. Pregunta. Señor. ¿Dijiste violencia sufrida en Malvinas? Sí. ¿Cuáles fueron? Bueno, qué complicado. Yo sufrí muchísimo la guerra, como, a ver, no hay soldado que no haya sufrido la guerra, salvo algunos que les gusta el ejército y que tienen como medio de vida el ejército. Ya como digo siempre, yo era un civil vestido de verde y con un fusil en la mano. No era un militar. No me gustaba la vida militar, no me gustó jamás. El hecho de ser judío hizo que el jefe de sección, que era muy nazi, me torturara. He sufrido muchísimas torturas, desde lo psicológico, desde lo físico. Es difícil volver de eso, es muy difícil. Pero yo ahora, vuelvo a insistir, Señor, veo a mis hijos, trato de que mis hijos sean felices, mis hijos me hacen feliz, entonces un poquito es como que se lava esa herida que no va a dejar de existir jamás, ¿sí? El poder hablar con gente joven como ustedes. Yo amo las charlas con gente como ustedes, porque las preguntas que hacen ustedes son muy distintas a las que hace la gente grande, ¿sí? La gente grande se mete más en lo de no, ¿por qué perdieron? No, están más interesados en qué había que hacer para ganar y no como ustedes que hacen preguntas desde lo humano. Sí, sufrí torturas, sufrí degradaciones y sufrí no ver a mi familia. Tuve mucho miedo. En la época que yo estaba en Malvinas, estaba a punto de nacer mi primer sobrino, que hoy vive en Israel, y pensé que no lo iba a conocer. Yo pensé que me iba a morir sin conocerlo. Lo disfruté unos años, se fue a Israel, vino el año pasado, tuvimos un mes y medio, y me cargó de emociones otra vez. Pregunta. Sí. Por lo que tengo entendido, cuando los combatientes estaban peleando allá, acá decían que estaban ganando, que se estaba yendo muy bien, decían tal cual fue tu reacción, si es que te enteraste cuando viste que en realidad no era así, y si vos le dijiste a alguien que estaba convencido que iban a ganar, ya nunca no íbamos a entender. Mirá, es como hablaba con el muchacho que ahora no veo. La propaganda era estamos ganando, vamos ganando. Había que era una orden que venía del ejército que quería perpetuarse en el poder. El estamos ganando era una forma de convencer a la gente de que tenía que seguir el proyecto y el modelo. Nosotros en la guerra sabíamos que no estábamos ganando y que no íbamos a ganar jamás. A ver, ellos son, yo siempre pongo el mismo ejemplo también. Si vos viste Piratas del Caribe, que habla del año de Ñaupa, los piratas eran ingleses. O sea, mirá si tienen historia de guerra, de pirateaje. Nosotros somos la nada en lo que es ejército, ¿sí? No podemos combatir ni entre nosotros. Tuvimos una guerra azules y colorados en un parque y ni nos matábamos entre nosotros. Imagínate contra una primer potencia mundial. Nunca nos creímos que estamos ganando y no teníamos comunicación con el continente. Estábamos aislados. Y podíamos mandar una carta por semana que nos daban en un sobre azul vía aérea que el ejército proveía y no te la dejaban cerrar. O sea que seguramente la leían y las que se podía pasaban y las que no. Después de la guerra, ¿te quedó algún miedo como las fuerzas artificiales, los códigos fuertes o algo? Mira, miedo no, pero yo era, y eso es algo que no terminé de contestarle al amigo, era de ir mucho a recitales, ¿sí? Aún hoy sigue vivo mi exponente máximo, que es Charly García, el que iba a ver a todos lados. Y al volver me costó muchísimo poder ir a un recital, porque yo sentía el amontonamiento de gente y era, pero nada, una sensación de vacío adentro que me tenía que ir, no podía estar. Los fuegos artificiales no, jamás me dieron miedo, pero tampoco me gustaban antes de la guerra. Así que es algo que... Pero he estado en cenas donde la gente escuchaba fuegos artificiales y se tiraba abajo de la mesa. Son miedos muy, o sea, muy emblemáticos que han pasado, sí, le han pasado a muchos. Pregunta.
¿Te hirieron físicamente en la guerra? O sea, ¿saliste lastimado? Salí herido, tengo una herida en una pierna que si no fuera un pantalón elastizado te la mostraría, porque es un tiro que me entró de costado y me abrió como si fuera un labio. Me cosieron los ingleses. Por eso es otra parte de la historia que siempre se llega por alguna o por otra pregunta. Yo digo que mi enemigo no fue el inglés. A mí el inglés me curó, me sanó, me dio contención. Nunca entendí lo que me dijeron, porque yo dije no sabía nada, la verdad. O sea, pescaba igual que ahora, pescaba 2 o 3 palabras. Menos mal que no está la profesora de inglés. Pero me contuvieron, me curaron. Me cosieron como pudieron porque no había casi elementos. Me pusieron un hueso de goma como los perros para que yo no gritara porque me cosieron sin anestesia. Yo hoy juego al fútbol igual de mal que antes, así que no fue por la herida. O sea, siempre fui malo jugando. Y después me contuvieron y ellos mismos me pusieron en un buque argentino hospital. Porque los suboficiales argentinos querían que yo me quede limpiando la ciudad, que era el trabajo que los ingleses dijeron, ustedes ensuciaron todo, pusiéndose vivos, ahora limpian todo. Me pusieron a limpiar, yo rengueaba por la afección en la pierna, me vio un oficial inglés y dijo, no, este muchacho se vuelve en un buque ya. Y me mandaron acá al hospital de Campo de Mayo. ¿Y qué pasó cuando vos volviste? ¿Qué sentiste? ¿Que no podías volver a vivir? ¿O dijiste, ahora voy a vivir todo lo que puedo y aprovechar el tiempo? Por etapas, pues mira, cuando yo volví, lo primero que quería era ver a mi mamá y llorar. Y lloré, y la vi, y lloré, y la vi, y comer. Y me comía todo, estuve 2 semanas descompuesto porque comía lo que me traían, todo lo que estaba a mi alcance lo comía. Entonces, primero dije, es un sabor agridulce el de la vuelta, porque a los 19 años, ya a su edad debe ser feo perder a lo que sea, ¿sí? Es feísimo perder. Entonces, saber que uno había perdido a los 19 años era horrible, pero también estaba la alegría de, como te decía, de comer y de ver a mi mamá. Entonces era difícil. Quería vivir y a la vez decía, ¿para qué estoy viviendo? Tengo un intento de suicidio, a los pocos meses de haber vuelto de la guerra. Gracias a Dios no lo cumplí porque me encontré llorando y dije, bueno, entonces debe ser de que quiero seguir viviendo. Y hoy soy un agradecido porque amo vivir, amo hacer bromas y otras cosas. Pero fue un debate difícil. Para muchos, un debate que los llevó a la muerte, desgraciadamente. Señor. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cita? Desde el 11 de abril hasta el 16 de junio. La rendición es el 14 de junio. Nos toman prisioneros, nos mandan a los galpones donde en teoría estaba la comida nuestra que no nos daban. Yo te cuento, cuando yo salí de acá hacia Malvinas pesaba entre 75 y 77 kilos, era mi peso promedio. Volví con 52. Entonces nos metían en los galpones. Los detractores de lo que hicieron los ingleses dicen, no, era porque estaba envenenada la comida para que coman. A mí, si estaba envenenada, prefería morir comiendo y no me gustaba. O sea, había bajado más de 20 kilos en 70 días que habría estado en la guerra. Decime. Para vos, tanto Argentina como Inglaterra, las posturas que mantenían ingleses como argentinos hacia el opuesto o el mismo compañero, ¿eran humanas? Porque muchos dicen que no se sentían humanos. No, vos sabés que los ingleses son los que más critican el accionar de ellos mismos, ¿sí? Hay libros de grandes militares ingleses donde ellos dicen que ellos le echan la culpa a Margaret Thatcher, que era su ministra, como nosotros le echamos la culpa a Galtieri, que era nuestro presidente, que tuvieron que cumplir órdenes. La diferencia es que nosotros éramos chicos de 19 años que nos mandaron obligados y ellos son profesionales. O sea, ellos trabajaban de eso, de ir y, bueno, ocupar lugares, porque en realidad no es más que una ocupación ilegal. ¿Sí? O sea, ellos vinieron a decir, bueno, no me importa si era de ellos o nuestro, lo tenían ellos, es nuestro, lo vamos a buscar y nos vinieron a echar. La forma que encontraron de ellos fue mucho más humana que la nuestra. Igual. Ya te digo, a mí me curaron, me respetaron, me dieron de comer. ¿Y el trato de los soldados argentinos hacia los ingleses?
y era desprecio, era odio, bronca, pero yo calculo que es por lo que yo te decía antes, o sea, a nadie le gusta perder. Entonces sentías que estabas con el que te había ganado y era horrible. Y aparte también, bueno, los ingleses en el combate han matado gente y vos estabas adelante que habían matado quizás a un compañero tuyo. Entonces las reacciones eran horribles, tuvieron que desarmarnos, o sea, quitarnos por la fuerza las armas para que no haya ninguna represalia, no haya ningún incidente. Ellos estaban muy bien organizados aparte. Sí. Si te encontrarías al inglés o los ingleses que te gustaron, ¿qué harías? Los abrazaría. Yo tengo, por intermedio de mi señora, que es la que hizo la gestión, porque yo no la puedo hacer yo mismo, se le pidió a Suiza que me mande un certificado de prisionero de guerra. Y en ese certificado consta que yo fui curado por los ingleses. Yo los abrazaría, les agradecería porque hoy camino, ¿sí? Estoy vivo y vengo y les doy una charla a ustedes. Les agradecería, ¿sí? Sin duda. ¿Te acordás qué día fue cuando te dieron? Fue mirá, el 13 o el 14 de junio. ¿Fue el día antes o el día de la rendición? Se me mezclan un montón de cosas de los últimos días, lamentablemente, que justamente en estos asados que hacemos entre los que estuvimos juntos en Malvinas, se charla y hay gente que tiene mucha memoria, que vive recordando, y es la que te tira datos que vos por ahí yo no los tenía. A mí me explicó mi terapeuta que es un tema de resiliencia, uno olvida para poder seguir llevando la vida adelante, ¿sí? Para poder seguir viviendo. Pero fue el último o el anteúltimo día que fui herido. Nosotros la logística argentina nos puso en un lugar en la isla, que era una bahía donde supuestamente iban a desembarcar los ingleses. Los ingleses venían con mira infrarroja, tecnología de último momento, en ese momento, vieron que estábamos todos en una costa, dieron la vuelta con el barco, entraron por otro lado. Entonces, cuando hubo ataques en las montañas, en los montes, en los lugares donde hubo más bajas, bueno, nos iban llamando e íbamos yendo a cubrir nosotros el lugar de las bajas para mantenerlos alejados a los ingleses. ¿Y los primeros días después de que volviste o durante, pudiste dormir bien? Aún hoy no puedo dormir bien. Soy una persona que duerme 3-4 horas por día, tengo el sueño muy liviano, me despierto, sueño muchísimo menos, pero sueño muchísimas cosas del pasado, de la guerra. Cuesta mucho. Si te daría la oportunidad de hoy en día ir a Malvinas a ver cómo está, ¿irías o no irías? En el año 2001, te la divido en dos. En el año 2001 una marca de cigarrillos sacó una promoción donde había 10 viajes por Argentina. 2 de los viajes eran a Malvinas, porque justamente en el año 2000 es donde se empezó a poder viajar como argentino con pasaporte a la isla. Hasta el 2000 no se podía volver a pisar la isla. Yo me gané un viaje para 2 personas. Fui con la que soy mi señora. Volvimos embarazados de mi primer hijo. Y el año pasado, febrero del año pasado, por pedido de mis hijos volvimos los 4 a Malvinas. Y ir a Malvinas ahora es, para mí, ya te digo, somos 14.000 veteranos y vas a encontrar 14.000 versiones diferentes. Para mí es algo que tendríamos que hacer todos los que fuimos a la guerra. ¿Por qué? Yo en el primer viaje llevé una mochila llena de piedras, de experiencias malas, feas, y vi una ciudad en paz. Ahora fui con mi familia, entré al cementerio y cuando estaba mal y me di vuelta, encontré a mi hijo más grande abrazándome y conteniéndome. Yo me amigué con la isla. Y hay mucha gente que, como te decía, va y cuando nos juntamos sigue siendo vestida de verde, lleva medallas, o te dice, vos sos un salame que vas a la isla, yo hasta que no haya ningún inglés más no voy. ¿Cómo voy a ir con el pasaporte? Si a mí me tuvieran que sellar el pasaporte para ir a Ushuaia, lo haría igual porque me encanta ir a Ushuaia, me encanta Mendoza. No me interesa un sello más o menos en el pasaporte. En mi corazón las Malvinas siguen siendo argentinas. En el colectivo de la gente tiene que quedar que las Malvinas son nuestras.
Y después, bueno, hay que seguir discutiendo diplomáticamente. El camino diplomático es largo, no es el tiempo nuestro, no es el tiempo de la revancha ni de la venganza, es el tiempo diplomático. Creo que hay que seguir insistiendo por ese lado. ¿Cómo le dijeron que la guerra había terminado? ¿Cómo fue su operación? Mirá, estábamos, ya te digo, yo no sé si fue el día que me hirieron o al otro día. Yo sé que estaba adolorido, me dolía la pierna, la cabeza, me pesaban los brazos, ya no daba más, había perdido bastante sangre y estábamos tirando tiros a un monte donde supuestamente venían bajando los ingleses. De repente empezamos a escuchar como despacito, despacito, una voz que se iba haciendo cada vez más fuerte, que es el aviso del término, que es el alto el fuego. Entonces cuando escuchamos alto el fuego, se dejó de disparar, fue automático, o sea, esa fue la señal para mí y para los que estaban conmigo de que la guerra había terminado. Fue abrazarnos, llorar, reírnos, no entender nada. Ya te digo, era el decir, vuelvo a casa. Porque aparte, estando en la isla, nos decían que era temporal, como éramos una fuerza de ocupación nada más, supuestamente, era cuestión de un mes. Al mes iba a venir otra gente a reemplazarnos. Bueno, esa gente no llegó todavía, que no la esperen. No va a llegar. Decir. Sé que hice muchas preguntas. No, hace todas. ¿Tuviste algún compañero que salió muy lastimado pero al final sobrevivió y lo seguí viendo? Yo veo gente que se ha lastimado más a la vuelta que durante la guerra. ¿Sí? Hay gente, yo digo que, ha hecho más estragos la droga y el alcohol en los excombatientes que la guerra misma. ¿Por qué? Porque la gente no acompañó, la sociedad hace poco que se hizo eco de quiénes somos, los gobiernos también nos taparon porque no hubo gobiernos que dijeran, che, héroes, no héroes, somos veteranos de una guerra, o sea, no se hacían eco de lo nuestro. Entonces hay gente que quizás en la guerra vos lo veías y decías, este tipo es Rambo, y acá la pasó muy mal y tengo compañeros que han muerto por exceso de alcohol, por drogas, por enfermedades que quizás no son tan cercanas a gente de lo que es nuestra edad, nuestro colectivo de edad. ¿Pero alguno fue herido de bala fuerte o no puede caminar? Mira, tengo uno de mis mejores amigos, se llama Renato Ruiz, vive en Mendoza, estuvo hace poco en el asado que te dije, y por ir a juntar turba. Turba era la tierra de Malvinas tiene raíz, prende fuego y nos daba calor. Bueno, dijo, voy a buscar un poco más, pisó una mina y explotó en el aire. Perdió la pierna desde la rodilla para abajo y la otra tiene llena de agujeros. Hoy en día viene desde Mendoza manejando a los asados, ¿sí? Y es muy gracioso porque hay gente que lo ve, que por ahí nunca vino a los asados porque siempre se va sumando. Lo miran y hay uno que es muy bruto, pobrecito, que se llama Bransen, ojalá no vea nunca esta grabación, que una vez nos miró y le dijo, pero vos no sos Renato si tenés las dos piernas, le dijo. El muchacho viene cada 2 años y se cambia una prótesis, ¿sí? Y se casó con la señora que lo cuidaba cuando estaba en el hospital. Tiene una familia hermosa, 3 hijos, son un ejemplo de vida. Sí, conozco un caso y es ese. ¿Y tenés más preguntas? Cuando volviste, sí. ¿Te costó buscar trabajo? ¿Qué pasaba con eso? El buscarlo me costó, lo que me costó es encontrarlo. Bueno. Aparte, claro, primero que nuestras libretas estaban firmadas con la baja entre principios de julio y principios de agosto del 82, como que teníamos la baja del ejército. Cuando vos ibas a un trabajo tenías que presentar el DNI, antes era más complicado que ahora, no había currículum, no había internet, nada. Cuando veían en tu documento que la baja del ejército decía julio del año 82, siempre estaba la pregunta, mira, sos de la clase de los que estuvieron en Malvinas, y cuando uno decía con orgullo de que había ido a defender su país, decían, bueno, te vamos a llamar. Y también como los de reserva están esperando que me llamen, no me han llamado todavía. Yo he ido hasta, perdón si a alguien le molesta lo que voy a decir, pero he ido a la bolsa de trabajo de AMIA a pedir trabajo y la bolsa de AMIA tampoco respondió. Ni siquiera con ayuda psicológica.
¿sí? O sea, volvimos y no solamente la sociedad, sino que nuestra comunidad, la mía por lo menos, tampoco se hizo cargo de nosotros. Y el único trabajo que conseguí al principio fue donde trabajaba mi mamá, en Once, un negocio que ya no existe más, que el señor le habría dado lástima o porque mi mamá sufrió mucho y me dio trabajo como encargado de un depósito que estaba en un 7º piso, así que yo vivía de 7 de la mañana a 7 de la tarde encerrado en un 7º piso como, qué sé yo, como un animal en un zoológico. Pero sí, costaba muchísimo. ¿Por qué pensás que la sociedad, las comunidades religiosas, la gente en sí, el gobierno, les dio la espalda a los soldados que apenas habían llegado a Malvinas? Bueno, primero porque nosotros llegamos los últimos días de junio del 82. Los militares siguieron en el poder hasta diciembre del 83. Recién en octubre del otro año hubo elecciones. O sea, seguían los militares, que eran los mismos que habían torturado y desaparecido 30.000 compañeros. Eran los mismos que nos habían mandado a la guerra. Entonces cuando volvimos, te cuento mi experiencia, yo vuelvo en un buque hospital, desembarco en Punta Quilla, en Santa Cruz, y ahí un vuelo hasta Palomar, y en Palomar me ponen en un colectivo verde, con todos los vidrios tapados, y me llevan al Hospital Militar de Campo de Marte. O sea, hubo una desmalvinización terrible. O sea, no podíamos ser la imagen de la derrota del gobierno de ellos, ¿sí? Porque ellos nos mandaron a ver si les salvábamos las papas y perdimos. Acá perdimos con España el fútbol y queremos matar a la selección de fútbol, imaginando nosotros que perdimos una guerra. Peor todavía. En el año 83, en diciembre del 83, asume Raúl Alfonsín, pero hubo que pacificar. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñaron a nosotros los veteranos cuando íbamos a discutir. Había que pacificar. Si nosotros poníamos a la gente en contra, no se iba a poder gobernar y los militares iban a volver a tomar el poder porque iban a decir que era un descontrol. Entonces, nosotros pudimos empezar a hablar a partir de los años 90, 9, 10 años después de haber vuelto. Y esos 9, 10 años, la gente siguió creyendo que la culpa de todo era nuestra. Es más, nos incluía dentro del régimen militar, como que éramos parte del proceso, como que éramos parte de la gente que torturaba, que expropiaba chicos. La gente tardó muchísimo en entender que nosotros éramos, como yo te decía antes, civiles con un fusil en la mano, que éramos el mismo pueblo que ustedes. Entonces, al principio no nos perdonaban, y aparte habíamos perdido. Cuando yo cuento, por ejemplo, he ido a sinagogas a contar mi historia, y hay veces que me preguntan la pregunta de cómo eran las torturas. Yo cuento alguna tortura. Hay gente mayor que sigue pensando que con los militares estaba mejor, que había más seguridad, que se vivía de otra manera, que me dicen, bueno, a ver, mostrame una prueba para que yo te crea. Es terrible, o sea, tener que contestarle, sí, mientras el señor me torturaba, me iba a sacar fotos y le iba a poner en Instagram o Twitter, que todavía no existían. O sea, la gente mayor siguió pensando en muchos casos de que esa era la solución igual, el gobierno militar. Y vos dijiste antes que habías tenido muchas situaciones de antisemitismo con tus mayores, de cargos mayores. Sí. ¿Hay algo que fue lo que más te choqueó? Y si el día de hoy pudieras encontrarte con ellos, ¿qué les dirías? Mira, de todo lo que me pasó, que fue mucho, lo peor y lo más constante era la tortura psicológica. Lo que más me llegó a minar fue eso, porque la tortura física duraba un rato y después, bueno, de alguna manera me recuperaba. Pero yo no recuerdo ninguna mañana en Malvinas de no haberme despertado escuchando, a ver, traigan al judío de mierda. O, a ver, así como me ven, yo tengo 2018 años, porque me acusaron de matar a Cristo. Entonces, si yo lo maté, tengo 2018 años, porque, ¿sí? No sé, y creo que me mantengo bien por la edad que tengo. Nos reunían cuando estábamos a punto de entrar en combate o que íbamos a ir, y este personaje
agarraba una botella de whisky y nos decía, bueno, a calentar el pecho, porque las temperaturas de Malvinas en ese momento eran de 20 grados bajo cero, para que tengan idea, y nosotros con ropa de verano. Entonces decíamos, bueno, un traguito de whisky a cada uno para calentar el pecho, porque vamos a entrar en combate seguro. Nunca sucedía igual después eso. Y cuando llegaba a mí me decía, no, vos no, porque los judíos son todos traidores, son todos cagones, vamos a morir por culpa tuya. Entonces, hay gente de este grupo de 70 con los que yo digo que almorcé hace 10 días en un asado, que todavía sigue culpándome, que sigue creyendo que si yo hubiera hecho otra cosa por ahí, este subteniente cuando se armaron los tiros se fue a la mierda, desapareció. Entonces dicen, claro, si él hubiera estado, o sea, como que tenía miedo a que yo le pegue un tiro al tipo y que por culpa de que yo matara al tipo yo no le podía pegar un tiro a nadie, porque la verdad que no con 19 años no era mi idea ni venganza, ni revancha, ni nada. Pero la tortura física, la recuerdo, es durísima, pero la tortura psicológica no la voy a olvidar jamás. ¿Qué le diría a una persona que desde que yo lo denuncié en el año 2009 radiqué una denuncia, no tiene Facebook, no tiene red social, nadie sabe dónde está? O sea, yo te digo la verdad, si yo te denuncio a vos y hablo pestes en todo lo que yo he salido en televisión, en la radio, he ido a montones de lados, mínimamente vas a venir a decirme, flaco, pará, o no hice nada, o te vas a defender. Bueno, esta persona no se defiende, ¿sí? Yo le diría que le explique a mis hijos por qué tuvieron un padre con tantos problemas cuando eran chicos, ¿sí? ¿Por qué tuvieron que tener un padre que tuvo que ir a una terapia para poder ser un buen padre, que tuvo que pasar las humillaciones que pasó para poder ser el que soy? El que tuvo que callar más de 20 años un dolor porque le enseñaron que era ese el camino. Eso, nada más, que se lo explique a mis hijos. O a sus hijas, porque sé que tiene 2 hijas. Perdón. ¿Un antes y un después de Malvinas? Un antes y un después, esto es un antes y un después. Yo antes de Malvinas estaba con grupos de amigos así grandotes, divirtiéndome, pasándola bárbaro. Después estoy pasándola bárbaro con un grupo de jóvenes, compañeros de mi hijo y de otros cursos. Estoy bárbaro, feliz de la vida, de poder hacer esto, de poder dar testimonio, de pedir, como siempre, yo siempre termino, no sé a qué hora voy a terminar, pero esto lo digo ahora en el medio, con él, yo siempre pido memoria, verdad y justicia. Memoria para que no nos vuelva a pasar, porque cuando perdemos la memoria, todo vuelve. Verdad para que se sepa la verdad y justicia para que el que las hizo las pague. Nada más, yo no pido revancha, no pido que maten a nadie. Hay gente que dice, no, si yo me lo llevo a encontrar, le pego una de trompada, lo cago a tiro, le hago esto. Yo no le quiero hacer nada, quiero que vaya a la justicia y explique. Y a mis hijos, por supuesto. Volviendo atrás, cuando estabas por entrar, ya sabías que ibas a estar en el ejército. Sí. ¿Qué fue lo último que le dijiste a tus padres o que contaste o no, mira, lo que te dijeron? Es gracioso porque cuando yo estaba por entrar al ejército, tengo un tío todavía con el cual ahora no tengo mucho trato, que me decía, anda, el problema pues yo conozco al almirante, al general, todos conocían a todos, no sé, yo te voy a llevar, que estés en Palermo, olvídate, te saco enseguida. No me sacó jamás, y después de 1 mes y medio de estar en Ezeiza esperando que alguien me saque, me llevaron al regimiento de Tablada porque en Ezeiza era la instrucción supuestamente. Y después, cada 10-15 días yo salía de Franco, o sea que 2 veces por mes veía a mi mamá, también a mis hermanos. Yo lo que no pude fue despedirme antes de ir a Malvinas, porque nosotros nos enteramos de que nadie más salía de Franco porque estábamos como si fuera un estado de sitio, o sea, nadie podía andar por la calle, nadie por las dudas que alguien se escape o sea desertor. Yo quedé en el regimiento y no los vi más. Así que mi familia se enteró que yo estaba en Malvinas cuando recibieron una carta mía que yo estaba en Malvinas hacía 10-15 días. Como contó Blagerman en la entrevista que algunos de ustedes. ¿Qué decía? ¿Y la carta qué decía?
¿Cómo le explicas? Mirá, ¿Cómo le explicas a tu mamá? Mi hija, yo siempre fui un tipo optimista, muy optimista. Siempre trataba de ver lo mejor. Y cuando se trataba de mi mamá, trataba de que mi mamá piense que yo estaba mejor todavía. Yo te voy a mostrar algo. Yo a mi mamá le mandaba en todas las cartas que le mandé lo mismo. Este sol, con el año 82. Yo me lo hice tatuar de una carta que recuperé, saqué una foto y un tatuador me tatuó el mismo sol que yo le mandaba. Entonces yo le ponía a mi mamá que a pesar de lo que ella escuchaba, de que, y los demás son los nombres de mis 2 hijos, eso no tiene nada que ver con la guerra. Yo le explicaba a mi mamá que a pesar del frío y todo, ese sol me estaba protegiendo, le dibujaba vaquita, corderitos, soy un desastre dibujando. Pero bueno, mi mamá pensaba que le mandaba perros, pero el sol se notaba bien. Siempre fui optimista en cuanto a los mensajes que mandaba. Salvo una carta que le mandé metida adentro a mi hermano, que por error llegó a manos de mi mamá, la leyó mi mamá y ahí empezó a sentir de que perdía a un hijo. ¿Y tu hermano? Sí. ¿Cuántos años tenía? Como... 3 años y medio más que yo tiene mi hermano. ¿Y tu hermano qué pensó? Dijo, mi hermano me escribía cartas contándome todo, cualquier cosa. O sea, me contaba no sé, salí a la calle, compré 2 chicles, me volví, fui acá, estamos con Rita comprando, que era la esposa hoy, estamos viendo si compramos un taxi, todas banalidades para evitar el tema. Hoy en día mi hermano no me habla de Malvinas, le cuesta mucho. Sus hijos, los hijos de mi hermano, mis sobrinos, los 2 de abril quieren estar conmigo, por ejemplo, hace un par de años, que tienen como ritual invitarme y estar juntos. Mi hermano es una persona que no puede hablar de la guerra, sufre mucho, quizás se echa la culpa de que por qué no él, por qué estuve yo y no él, entonces a él le cuesta mucho el tema de mi guerra. Y ponele, ¿cómo contaban tus papás que vos estabas en la guerra? Mi papá murió cuando yo tenía 9 años, no se enteró que yo fui a la guerra, que es lo que yo lloraba mucho en Malvinas, porque decía, pucha, mi viejo vivió algo parecido, podía estar orgulloso del hijo y nunca se va a enterar. Yo en vez de rezarle a Dios le rezaba a mi papá, porque como no éramos muy practicantes en casa, rezaba a mi manera y le hablaba a mi papá. Y mi mamá vivió sufriendo y contando como una desgracia, para mi mamá era una desgracia que estuviera en la guerra. O sea, creo que nunca se creyó mis dibujitos ni mis cartitas, no, jamás. ¿Y vos sabés alguna carta que vos escribiste? Las tengo las 4. Ah, escribiste 4 no. Las únicas que pude mandar. Eso. En un sobre mandé una que la conserva mi hermano y las otras 4 que las tenía mi mamá, al fallecer mi mamá las recuperé. Las tengo yo. O sea, hay algunas que No retuvieron ninguna, porque en realidad yo no escribía nada. Tampoco estaba enterado de ningún plan militar raro que pudiera arruinar la guerra, así que no tenían sentido mis cartas, más que mi estado de ánimo, de que me mandaran comida, de que la estaba pasando mal, de que tenía hambre, más que eso no había. Para vos, ¿hay alguna enseñanza de Malvinas que tiene que quedar para nosotros, juventud? Todo, lo que te decía antes, la memoria para que no vuelva a suceder, que Malvinas no sea como el 25 de mayo, que cada vez está apareciendo más. Esta es una fecha donde uno no viene al colegio, esta cayó bárbaro, porque fue Semana Santa, tenemos Pesach, tenemos 2 de abril, ¿cuántos días sin ir al colegio? ¿Cuántos días sin trabajar la gente? Yo que tengo en mi muro de Facebook escrito algo sobre la necesidad de los excombatientes. Necesitamos un abrazo de la gente, que nos sigan abrazando, porque hay gente que no nos abrazó jamás, hay gente que nos ve y nos abraza, y hay gente que nos ve y nos mira como si fuéramos bichos raros que nos mantienen alejados, ¿sí? Tiene que dar la enseñanza de que esto no puede volver a suceder, de que la peor democracia es mejor que el mejor gobierno militar, siempre. Sigamos equivocándonos con el voto, pero sigamos votando, ¿sí? En alguna la vamos a pegar, en alguna la habremos pegado, en otras no. Eso depende de la creencia política de cada uno. Pero sigamos intentándolo nosotros. Y que la juventud, que en mi caso no podía tomar la calle, nunca deje la calle.
que no la vuelva a ceder porque si se pierde no se recupera más. Está muy bueno lo que hacen ustedes, muy bueno. Ustedes también nos enseñan a nosotros. La última pregunta. No, dale. Es que suponé que A las 10 cierra, ¿no? Por las 2. estás, 2:30. te encontrás con un inglés, Sí. cara a cara. Sí. ¿Qué tal le haría? ¿Pensás que él te diría algo parecido a lo que le dirías vos? Tengo 2 amigos en Facebook que han combatido en la guerra de Malvinas. Y nos mensajeamos y hasta por ahí nos mandamos chistes. Y los 2 de abril nos mandamos muchos cariños, respetos. ¿Ingleses? 2 soldados ingleses, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, ellos vinieron, a ellos les mandaron y era el trabajo de ellos. O sea, si el trabajo de ellos era hacer sillas, hubieran hecho sillas. El trabajo de ellos era venir y recuperar las islas y vinieron a hacer su trabajo. Fueron muy humanos porque podían habernos matado a todos. Tenían la potestad de matarnos a todos y nadie les podía haber dicho nada, era una guerra, ¿sí? Yo no comulgo con el gobierno inglés que no se quiere sentar a conversar, no comulgo con el gobierno inglés que mandó a la gente a la guerra, pero el soldado inglés es como el soldado argentino. Ellos fueron a cumplir un trabajo y nosotros a cumplir una misión que nos dieron. ¿Te enteraste del hundimiento que General Belgrano? Estando en la isla, nos enteramos el 2 de mayo que habían hundido al general Belgrano, pero la información era muy difusa. Primero de que había sido por error, hasta nos llegaba un momento que nos decían que había sido un avión argentino. Cuando nos enteramos cómo fue, dijimos, estamos en el horno, porque si cometen esa atrocidad lejos del campo de batalla, van por todo. Entonces dijimos, acá no sale nadie. Y ahí empezamos a tener muchísimo miedo a partir de ahí. Una pregunta. ¿Te enteraste cuando los argentinos hundieron el Apolo 2, creo que se llamaba? El nombre de los barcos hundidos por los argentinos, no recuerdo el nombre de los barcos. Estaba el Invencible, era una flota importante que tenían ellos. Sí nos decían, pero también teníamos desconfianza, porque mira, ellos tenían unos cañones que llegaban más lejos que los nuestros. O sea, ellos se ponían acá, tiraban y caían en la isla. Nosotros de la isla no llegaban a los barcos, no estaban a distancia. Y cuando nosotros creíamos que habíamos hundido alguno, ellos tenían unas bombas de humo dentro de los barcos, la prendían y decían, lo hundimos, no le tiraban más a ese. Pero sí supimos que hubo, pero nos enteramos bien después de la guerra, la vuelta. Durante el conflicto no, era todo muy confuso. Veíamos, cuando se caía un avión lo veíamos, sí, pero lo de los barcos para nosotros era muy confuso, dentro de la isla. ¿En algún momento te enteraste que Inglaterra tenía pensado tirar bombas nucleares a las Malvinas? No, jamás. Es más, se corría el rumor de que Inglaterra, si no podía retomar el poder en la isla, se decía que iban a tirar bombas en Córdoba y en Buenos Aires. ¿Sí? Pero fueron rumores. Nunca supimos a ciencia cierta si era verdad o mentira, no. Eso hasta que no desclasifiquen ellos los secretos suyos de la guerra no nos vamos a enterar. ¿Qué silencio? Sí. Salvame, preguntame algo porque... Decime. ¿Combatiste en muchas batallas o...? No, solo la de los últimos 2 días. ¿Y esa fue la que se herido? ¿Dónde salí herido? Exactamente. Sí, ya te digo, fue de casualidad porque estábamos en otro sector nosotros, custodiando donde ellos nunca desembarcaron. ¿Y se enteraban más o menos cómo iba en otras partes de la isla? Sí, porque aparte las bombas te caían cerca igual, o sea, vos vas ahora y pasás por la isla como cuando fuimos el año pasado y ves unos lagos naturales que decís, qué lindo, el agüita, el lago, y no, son los bombazos que caían que quemaron todo ese lugar, no vuelve a crecer nada
bueno, si estaba cerca, el tema, más que la bomba, porque la bomba caía y mucha casualidad que te pegue, pero al explotarla, sentirla, sí te podían matar. Entonces estar cerca, y siempre estaba cerca de alguna, sí. Sí, o sea, si bien por ahí no combatías, estabas involucrado, te guste o no. La posibilidad cabía siempre. ¿Y tuviste algún compañero ahí que trató de matarse ahí mismo o falleció por desnutrición, algo así? No que se haya muerto de nutrición, sí tengo un compañero, dos. Uno que fingió una enfermedad, esto que tenemos que no sirve. Apendicitis. Una apendicitis que dicen que con el exceso de frío te puede matar. Y bueno, exageró algo que no tenía para volverse al continente. Y uno que se pegó un tiro en un dedo, el que teóricamente era para gatillar, con tanta mala suerte que al otro día fue la rendición, así que no. Pero bueno, es comprensible porque era desesperante estar y uno ya, llegado el momento, decía, bueno, que me maten o volver, pero que se termine, porque desde lo psicológico era terrible. ¿Conoces algún soldado, amigo tuyo o alguien que ahora vive en Malvinas? No, sé que hay argentinos viviendo en Malvinas, porque en febrero, cuando fuimos, conocimos gente argentina que trabaja, pero no, vivir, amigo mío, conocido mío, ninguno. ¿Y soldado inglés? Tampoco, no. Ellos tienen un apartado militar muy importante, donde hay más militares que gente no militar, pero están en su lugar y no los conoces a diario. Decime. Cuando entras tipo a Malvinas, ¿es como si estuvieses entrando a Inglaterra o a Argentina? Yo siento que entro en Argentina, yo siento que no salgo nunca de mi país. Te revisan no solo como Te revisan como en cualquier otro aeropuerto, como si vas a España, como si vas a Estados Unidos, no. La vuelta quizás es más complicada, porque en los campos de batalla todavía hay proyectiles, pedazos de camperas, zapatillas, y ellos lo tienen como algo, como un museo, ¿sí? Porque saben que atraen al turista argentino con eso. Entonces, no te permiten llevártelo, porque si no le arruinas el negocio. Entonces, siempre te revisan alguna valija, te van a revisar y siempre algo van a encontrar, porque siempre alguien algo quiere llevarse. Pero no, la entrada es de fácil acceso, no hay problema. Saben quién va, estudian quién va y no es un problema. Decime. Vos dijiste que recién los últimos 2 días combatiste. Sí. Cuando no combatías, ¿qué era? ¿Guardia? Hacíamos guardia permanentemente, guardia en la costa para divisar cuando el barco estuviera desembarcando. Era guardia, limpieza de armamento, torturas y las charlas de comida. Sí, eso era el día a día. Hoy en día, cuando haces estas charlas de Malvinas, de tu experiencia, ¿qué es lo que nos querés dejar además de la memoria y la verdad? Y quiero dejar, la imagen de que un excombatiente no es un loco, de que se puede conversar y aprender también de un excombatiente de la vida, de que se puede volver del peor de los lugares, porque la guerra, como las drogas, el alcohol o enfermedades, son lugares donde son difíciles para volver. Si yo no quedo como un tonto y dejo algo, quiere decir de que pude volver. Entonces, que se sepa de que se puede volver y de que hay que siempre intentarlo. Yo intento vivir la vida plenamente y creo que es lo mejor que puede hacer alguien. El amor, el respeto, la educación. Yo me llevo, siempre me pasa, gracias a Dios, me llevo estos silencios cuando hablo, que me hablan de un respeto que amo el respeto que obtengo cuando hablo. Eso me llevo y eso quiero dejar, que se puede respetar, que se puede debatir, que se puede no estar de acuerdo, que podés creerme, podés no creerme,
pero cuando estudias historia, por ejemplo, vos no podés hacer que venga ni San Martín ni Belgrano a contarte lo que hicieron. Tenés que creer la visión política que te da el que escribió el libro. Nosotros podemos venir y contarte tu historia reciente, en vivo y en directo, sin mentirte, sin engañarte, y nada, y sin partidismo, porque cuando uno viene, yo por lo menos, cuando hablo de Malvinas, no me pongo la camiseta de ningún partido político. Entonces, eso. Vos contaste que cuando volviste a tu casa, la historia que tenía tu familia era la de no contar, no civilizar. ¿Qué sentís? No sé, Agustín, me parece. Fabri. Perdón, Fabri. Agustín es el más grande. ¿Qué sentís de que él haya pedido que vinieras acá y que nos cuentes a todos nosotros y que transmitas lo que viviste? Orgullo. Y aparte, bueno, él sufrió muchísimo. Cuando yo empecé a tener una cierta exposición, él tuvo que hacer terapia, porque él pensó que yo me iba a morir, de que todo lo que se revivía por ahí iba a volver a perder al padre. Perdón, hay cosas que no tengo que contar por ahí. Es la charla más difícil que tuve en mi vida esta, ¿sí? Porque aparte que él esté orgulloso de que el padre venga. Yo el año pasado tuve la suerte de con Mariana, una profesora de historia de tercer año, me llevó también a dar una charla, pero era para la división de mi otro hijo nada más. Y también fue maravilloso, o sea, que mis hijos quieran que yo cuente mi historia, ¿cómo no voy a querer seguir viviendo? ¿Cómo no voy a ser feliz? Sí, tengo 2 hijos maravillosos. ¿Vos por qué querés que tu papá cuente la historia? No me lo maten, pero a él le costaba mucho el tema de Malvinas, muchísimo. Y febrero del año pasado nos encontramos en el campo de batalla levantando proyectiles, pedazos de carpa, pedazos de zapatilla, y nos conectamos muchísimo más. O sea, siempre nos llevamos excelente, gracias a Dios, pero encontramos otro punto de contacto y es maravilloso. O sea, me faltaba eso con él y lo tengo ahora. O sea, ya con ninguno de los dos me falta nada. Tengo la suerte de que confían en mí, que hablan mucho conmigo, que compartimos. Saben que no les voy a mentir, yo sé que ellos no me mienten a mí. O sea, se cierra un círculo, Malvinas cerró un círculo con él y que amo. ¿Alguno tiene alguna pregunta, duda, algo? Nada. Bueno, te agradecemos, Silvio Katz, por haber venido, contarnos tu experiencia, todo. Si quieres redondear algo, si querés contar algo más que no hayas contado. No, es volver a lo que dije antes, que es como me gusta cerrar a mí. No se olviden de esas 3 palabritas que son, por lo menos para mí, tan importantes, que son memoria, verdad y justicia, pero para ustedes, no para Malvinas. Siempre, que la gente tenga memoria de todo lo que hacen, ir con la verdad y que siempre haya justicia. ¿Sí? Exíjanlo, pídanlo, están en edad de hacerlo, son gente con empuje, gente que gracias a Dios se está capacitando, no se pierdan esa oportunidad. Yo, mi admiración por haberme escuchado, el amor por el respeto y el silencio que me brindaron, no me va a alcanzar la vida para agradecer esta charla, sinceramente. Agradecemos desde Historias Orales que nos haya